Hemos tratado este tema porque efectivamente, a petición de muchos pacientes que en la consulta siempre hablamos del segmento de salud, fíjese que en realidad yo soy muy agradecido con usted y eso siempre tengo que decirlo, porque efectivamente este segmento de salud ha logrado prácticamente, si se quiere, llegar a toda su audiencia y de esta manera los pacientes siempre llegan a través generalmente del segmento de salud y a veces obviamente incluso a hacer preguntas efectivamente e incluso a aportar con temas para que se traten en este segmento de salud. Y justamente en esta semana hablábamos con un paciente y me decía, doctor, pero ¿por qué no habla acerca de lo que es el sueño? Efectivamente, porque somos muchos, creo que los pacientes que en realidad tenemos problemas del sueño y estamos buscando alternativas generalmente cómo conciliar el sueño y efectivamente estamos visitando al neurólogo o estamos tomando medicamentos incluso para lograr conciliar el sueño. Y de esta manera, porque a veces es difícil, o sea, con generalmente tenemos algunas enfermedades que nos conllevan a tener problemas del sueño. Y efectivamente hemos querido pues hablar acerca de esta situación y con respecto pues a la parte hormonal siempre relacionado todos los problemas de salud con nuestro sistema endocrino, con nuestro sistema hormonal. Que yo realmente tengo que decirlo siempre, también soy muy afortunado y muy bendecido, por así decirlo, de haber seguido una especialidad que efectivamente está relacionada con todas las funciones del cuerpo. La endocrinología es uno de los medios y una de las especialidades poco conocidas, sin embargo, que interpretan todo lo que efectivamente pasa en nuestro cuerpo a través del sistema hormonal, porque si bien es cierto, hay otros órganos que son, todas las partes del cuerpo son importantes, pero el sistema endocrino es el sistema prácticamente que tiene que ver con toda la función del cuerpo humano. Y las hormonas pues son los neurotransmisores o los mensajeros inmediatos de cada función que nuestro cuerpo cumple, con la digestión, con el pensamiento, con el sueño, con el apetito, con la sexualidad, con la reproducción. Es decir, el sistema endocrino es hoy por hoy el principal en el manejo prácticamente de todas las funciones del cuerpo. Y no es la excepción en este caso con respecto al sueño. Vamos a hablar del problema de la melatonina, ¿sí? A veces me preguntan, dice doctor, pero yo sí podré consumir melatonina porque hoy en día, pues con los medios, obviamente, de comunicación a través de las redes sociales, los pacientes y todos nuestros amigos oyentes escuchan mucha información generalmente con lo que tiene que ver a todo este tipo de hormonas. Y a veces me dicen, doctor, a mí me han recomendado la melatonina. ¿Usted qué le parece? ¿Qué criterio tiene? O a mí, incluso un amigo me han enviado desde el extranjero melatonina. Hay que entender que la melatonina es una hormona propia de nuestro organismo, es decir, que nosotros la producimos a nivel de la glándula pineal que queda prácticamente en el centro de la cabeza, en el centro del cerebro. ¿Qué funciones tiene esta hormona? Esta hormona es maravillosa porque efectivamente es la hormona encargada de nuestro sueño, de nuestro reposo. Pero hoy en día hay muchas condiciones que producen alteración de la melatonina. Es decir, no estamos conciliando un sueño reparador, un sueño adecuado, un sueño inmediato que nos permita prácticamente relajar el sistema nervioso. Como todos sabemos, el cuerpo humano necesita horas de descanso para poder al siguiente día, obviamente, realizar las actividades cotidianas que nuestro medio prácticamente representan. Pero hay muchos pacientes que efectivamente hoy en día, incluso estudiantes, puedo también decirlo, que por las actividades académicas se quedan mucho tiempo haciendo tareas, haciendo deberes. Obviamente estudiantes que estudian en la noche se quedan hasta las 11, 12, 1 de la mañana haciendo trabajos y de esta manera alteramos el ritmo circadiano del sueño. Es decir, alteramos nuestro patrón normal del sueño. ¿Y qué significa esto? Que se produzca menos melatonina, que es la hormona efectivamente encargada del descanso y del reposo. Entonces, por tanto, siempre es recomendable hoy en día que durmamos por lo menos, en el caso de las personas adultas ya pasadas los 30 años, mínimo 6 horas. Niños mínimo 8 horas hasta los 14 años.
y de los 14 años hasta los 30 años mínimo entre 6 y 7 horas. Ese es el promedio de horas de descanso que usted tiene que tener. Si usted no está teniendo esas horas de descanso, si está obviamente descansando muy tarde, va a tener problemas efectivamente del sueño. Pero a veces me dicen, no, pero doctor, pero sí, sin embargo, o sea, el trabajo amerita, o sea, obviamente hay profesionales que también en diferentes campos se hacen trabajos durante la parte nocturna. Y de esta manera, ¿qué es lo que produce? Pero que, o sea, en realidad a veces no vemos la repercusión que puede tener esta condición de no estar descansando bien. A veces decimos, bueno, como estamos jóvenes, todavía nuestro cuerpo aguanta, estamos físicamente estables. Entonces dice, no pasa nada. Efectivamente, 1, 2, 3 días, 4 semanas, meses, trabajando hasta la tarde, y a veces como no pasa pues en nuestro cuerpo generalmente ninguna condición, entonces a veces el paciente asume que ya se acostumbró el cuerpo a esta condición. Pero déjeme decirle que hay estudios comprobados que el paciente que no duerme promedio 6 horas al día en un momento determinado desde las 11 de la noche hasta mínimo 5 de la mañana, está comprobado que generalmente produce menos melatonina. Y no solamente eso, o sea, hablamos de que al producir menos melatonina el paciente es más vulnerable y más susceptible a sufrir de enfermedades del sistema nervioso como la ansiedad, la depresión, el colon irritable, ¿sí? Problemas que efectivamente a la larga producen problemas bastante serios. Inclusive un estudio reciente determina de que los pacientes que no descansan bien son más propensos a desarrollar presión alta y diabetes. Esta condición hoy en día se tiene que manejar de mejor manera. Tenemos al alcance mucha tecnología. Fíjese que ayer nomás hablábamos de los dispositivos tecnológicos, que si bien son una ayuda, porque hoy en día encontramos mucha información valiosa también en diferentes documentos, PDFs que podemos, toda la información en el Internet por supuesto no es buena, pero si usted quiere hallar realmente estudios comprobados, estudios randomizados a gran escala, siempre vaya hacia los PDF, sí, que son los estudios que efectivamente determinan estudios comprobados. Pero ayer hablábamos de un estudio importante que se dio que en la Unión Europea, que se comprobó que los descansar con los dispositivos muy cerca de la almohada, o sea, es decir, en el velador, o a veces incluso hay estudiantes que se quedan, ¿sí? Especialmente esto en los chicos, en los jóvenes, que tienen el dispositivo y lo ponen debajo de la almohada. Se considera que la radioactividad y las ondas que producen generalmente los celulares, especialmente las tablets o las mismas computadoras, generan alteración de los patrones del sueño. Y hoy eso es lo que más en realidad está ocurriendo en nuestro medio. Estamos viendo que hay pacientes que, por ejemplo, se ponen el dispositivo celular en el bolsillo de la camisa, ¿sí? Y lo andan a llevar así durante el día. Y no se han dado cuenta de que cuando generalmente el dispositivo vibra o el dispositivo suena, es una descarga en bajas cantidades que le genera al corazón y puede producir trastornos de la polaridad del corazón y puede producir taquicardias, ¿sí? Eso está comprobado, pero sin embargo nosotros no dejamos de hacer esta condición. Entonces, son medidas que efectivamente podemos desde casa empezar a cambiar. No le deje a su joven, no le deje a su niño que duerma con un dispositivo cercano. Mínimo se aconseja 2 metros de la cama. Póngalo un dispositivo lejos de la cama, de los niños especialmente y de los adultos también. Porque déjenme decirles que efectivamente las ondas que generan los dispositivos electrónicos alteran el patrón del sueño, disminuyen la producción de melatonina. La melatonina a su vez disminuye la cantidad de grelina, leptina a nivel del intestino, la serotonina. Ayer hablábamos incluso también de esta hormona importantísima, la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Bueno, solo los endocrinólogos sabemos qué son las hormonas. La serotonina es la hormona de la felicidad. Es la hormona que nos permite estar estables, dinámicos, activos, despiertos, con gusto, con deseo, ¿sí? De hacer las cosas. Pero está comprobado que si usted no duerme bien, hay poca melatonina durante el día, hay poca producción de serotonina
y el paciente cada vez más irritable, más de mal humor, más, que como dicen en la casa, más aburrido, más gruñón, y efectivamente esto tiene una explicación lógica. Cuando van al endocrinólogo y a veces hacemos el panel de hormonas completo, que a veces hay pacientes los requieren, el paciente dice, doctor, yo no sabía que había esta especialidad en realidad. Mire que usted nos explica, nos habla y hoy me explico muchas cosas que es lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces son cosas que efectivamente siempre las traemos al segmento porque son cosas útiles, son cosas prácticas que desde ahora usted puede también ponerlas, valga la redundancia, en práctica en su casa, en su hogar, en los incluso compañeros del medio donde labora, donde trabaja. Prácticamente busquen información a esto. Estamos hablando de información corroborada, científica. Siempre tratamos de que en este segmento sea lo más objetivo posible por la información que traemos. Entonces, hay que cuidarnos. Hay que empezar a cuidar nuestro sistema nervioso. Trate de descansar temprano. No llevemos generalmente muchas de las veces al uso de ansiolíticos. ¿Cuántos pacientes hoy en día recurren a la farmacia? Y esto es otra de las cosas que siempre yo en realidad, por así decirlo, reprocho en el sentido de la automedicación. El paciente va, dice, no, yo no estoy durmiendo bien, tiene una preocupación, tiene una situación emocional, inmediatamente a la farmacia, ni siquiera al médico, va a la farmacia, deme una tabletita para dormir, no puedo descansar. Y el boticario, pues en pro de vender, tómese estas tabletas. Y al paciente lo hacen dependiente de la medicación. Entonces, cuando llega a un consultorio el paciente ya viene tomando medicación para el sueño. Incluso hay pacientes que dicen, no, yo tomo esto ya, años, doctor. Con esto, no, esta no me hace nada. Dice, "No, entonces, si me va a recetar eso, eso no me hace nada. Yo ya tomo diazepam, yo ya tomo alprazolam, yo ya tomo, ya dice medicación que ya solo con esa puedo dormir. Gotitas que me dan, dice el psiquiatra, con esa logro dormir. Y es que no hemos llegado al fondo del problema, cómo está produciendo su melatonina, cómo está su serotonina, cómo está su cortisol, cómo está la grelina, la leptina, cómo está su función de la tiroides. Cuando usted realmente analiza y diagnostica mejor al paciente, créame que yo en la mayoría de veces en mi consulta retiro la medicación ansiolítica. En la mayoría de veces son pacientes que efectivamente dejan de tomar el tratamiento. Entonces, esa es la recomendación. Como siempre, a las órdenes, pues estamos en nuestro centro médico. Con las citas médicas puede hacerlas al 258-5637 y al teléfono celular 099-9654-794. Siempre a las órdenes. Muchas gracias, mi estimado doctor.